ejemplo, tenemos nosotros cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Esto que dijo el Señor Jesucristo yo creo que es muy claro. Él habla acá de que hay una doctrina y que esa doctrina no es de él, sino que es del Padre. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, sencillamente quiere decir que cualquier hijo de Dios verdadero, cualquier maestro, pastor o maestra bíblica que esté enseñando lo que es la doctrina, que vamos a ver enseguida qué significa doctrina, simplemente tiene que hablar con lo que la Biblia enseña. No algo que nazca de mi corazón, algo que sea subjetivo. ¿Qué significa ser subjetivo? Bueno, subjetivo es algo que no se puede comprobar. Yo tranquilamente aquí podría a ustedes decirle, por ejemplo, Dios me dijo a mí anoche que ustedes tienen que hacer tal cosa en beneficio de mí. Pero a ustedes, ¿quién les garantiza que realmente fue Dios quien me habló? ¿Solamente porque yo, César, lo esté diciendo? No. Para eso Dios ha dejado establecido el canon sagrado. El canon sagrado simplemente es la Biblia. El canon sagrado o la Biblia o Sagrada Escritura ya está completo. Todo lo que Dios ha querido revelar para la humanidad, para el Hijo de Dios, está aquí. En los 66 libros, y no hay absolutamente ninguna otra nueva revelación en estos momentos. Aunque muchos de estos, y permítanme usar esta palabra, de estos sinvergüenzas que se hacen pasar por apóstoles, profetas o pastores, pastora, etcétera, etcétera, pretendan decir yo he recibido una nueva revelación, a mí Dios me dijo y me habló tal cosa, y pretendan decir que eso es palabra de Dios, hermano querido, eso es lo que conocemos en la teología como una enferma doctrina, porque no proviene de Dios. Vuelvo a repetir la lectura bíblica, es sencilla. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y aquí están esas doctrinas de aquel que envió a Jesucristo. Y también, por supuesto, cuando usted va a predicar la sana doctrina, debe de predicar esto, no de lo que usted cree que debe ser el Evangelio. Cristo sigue diciendo, el que quiera hacer la voluntad de Dios. Yo creo que todos aquellos que amamos a Dios queremos hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Bueno, primeramente que seamos salvos y lógicamente luego que vayamos nosotros a predicar un evangelio sano, no un evangelio enfermo. Continúa diciendo, conocerás si la doctrina es de Dios. ¿Por qué? Porque lógicamente que aquel que tiene el Espíritu Santo sabe bien quién está hablando con la verdad absoluta y palabra de Dios. No palabra inventada de uno mismo, eso es el subjetivo, o incluso peor aún, ¿no? A veces estas personas son inspirados, pero no por el Espíritu Santo, sino por otro espíritu de engaño. Y eso es peligroso. Porque a pesar de que puedan decir ellos, Dios me dijo, Dios me habló, Dios, pero lamentablemente están lejos de lo que es la verdad, porque no es la doctrina de aquel que nos envía. Jesús continúa diciendo, o si yo hablo por mi propia cuenta, ahí está, eso es lo subjetivo, eso es ser subjetivo. Si yo hablo por mi propia cuenta, o sea, si yo digo lo que creo que dijo Dios, si yo digo que Dios me dijo en una revelación, en un sueño, en una visión, audiblemente, no. Eso en estos tiempos ya no están sucediendo. Todo eso es engaño, todo eso es una enferma doctrina. También, por ejemplo, hay otro tipo de enseñanzas malas, ¿no? La Biblia le llama también falsas doctrinas.
falsas doctrinas, o sea, no es la enseñanza verdadera. Entonces ya más o menos nosotros estableciendo qué es lo que nuestro Señor Jesucristo estaba diciendo y pensaba en cuanto a lo que es justamente una doctrina, ¿no? Y cómo tiene que ser. Ahora vemos un poquito nosotros cuál es la definición bíblica de lo que es una sana doctrina. Bien, la sana doctrina es la enseñanza bíblica saludable y verdadera. Subraye eso. Es una enseñanza, porque doctrina simplemente significa enseñanza, no es otra cosa. Enseñanza. Por lo tanto, puede haber falsa doctrina, o sea, falsas enseñanzas, y puede haber sana doctrina, buenas doctrinas, o buenas enseñanzas, o sanas enseñanzas, ¿sí? Entonces decíamos que la sana doctrina es la enseñanza bíblica saludable y verdadera, ¿no? Basada pura y exclusivamente en las escrituras y no en el que yo pienso, yo creo, yo digo, basado en mi propio pensamiento o en supuestas revelaciones, visiones, etc. No, no, no. Están basadas pura y exclusivamente en las escrituras. De ahí no nos desviamos. En esta escritura se revela la naturaleza de Dios, la obra de Cristo, guiando a los creyentes a la salvación. Esa es una sana doctrina. La santidad y una vida que glorifica a Dios, protegiéndolos, presta atención, de engaños y falsas enseñanzas o falsas doctrinas, que eso lamentablemente hoy en día abundan por todas partes, Por ejemplo, ayer comentábamos un poquito y decíamos, bueno, hay algunos que dicen que para ser salvo tenés que hacer obras de bien, obras buenas. Otros, por ejemplo, te dicen que, bueno, para ser salvo tenés que guardar el Shabbat o el sábado. Otros te dicen que si para ser salvo tenés que guardar los mandamientos, la ley mosaica. Otros dicen, por ejemplo, que tenés que tener un conocimiento secreto, místico. Y todas estas cosas, por supuesto, cuando analizamos más profundamente, habla de lo que es una salvación por obra. Yo tengo que hacer algo para ser salvo. Yo tengo que, incluso dentro del mundo pentecostal, hay algunos que dicen que tienen que perseverar. Cuando hacen eso, nos damos cuenta que eso es una enseñanza falsa, porque la Biblia no dice eso, la Biblia no enseña eso. Hay algunos textos bíblicos que parece que dijeran eso, pero en realidad cuando lo analizamos profundamente nos damos cuenta que no es así. ¿Cómo entonces nosotros vamos a ver si lo que ellos están diciendo es una enseñanza sana o una falsa enseñanza? Vuelvo a hacer hincapié, la escritura. Por ejemplo, si alguien viene y me dice a mí, bueno, hermano César, usted para ser salvo debe de esforzarse en perseverar en la santidad. Portarse bien, ir a la iglesia todos los domingos, colaborar con dinero, colaborar en la obra, y todo eso es obra y obra y obra, yo tengo que hacer, yo. Entonces, ¿cómo hago yo para saber si eso es verdad? Me voy a la escritura. Y por ejemplo, yo leyendo Efesios capítulo 2 y leyendo, por ejemplo, el versículo, puedo leer del 8 y el 9. Presta atención a lo que dice acá. Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Ahí ya tenemos un pequeño dato. Acá nos dice por guardar el Shabbat, por guardar la ley, por hacer obras de bien, por portarse bien, por perseverar. No dice nada de eso. Acá dice por gracia. La gracia es un regalo inmerecido que nos da Dios. Una gracia es un regalo inmerecido. Por gracia soy salvo. ¿Y cómo somos salvos, Señor? Por medio de la fe. O sea que solamente es la fe, sí, solamente la fe. Creer en lo que Él hizo en la cruz. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Esto ni siquiera nace en nosotros. Esto es un don de Dios, un regalo de Dios. Y mire lo que dice el 9. No por obras, no por guardar el sábado, no por guardar
cumplir la ley, no por, no sé, tantas cosas que he nombrado que ya se me fueron. Entre ellos, por ejemplo, tener mucho conocimiento, no. O porque yo estoy yendo todos los domingos a la iglesia, no. O porque yo estoy diezmando, no. No por obras, no por obras, para que nadie se gloríe. Allí le di yo un ejemplo de cómo usted puede hacer para saber quién habla con sana doctrina y quién no habla con sana doctrina. Allí, con estos textos bíblicos, ya definimos nosotros cuál es la verdad bíblica, la sana doctrina, y cuál es la mentira, la falsa enseñanza, la falsa doctrina. ¿Entiende, hermano querido? Bien, hay características clave, como por ejemplo fuente y norma, ¿sí? Esta fuente proviene de Dios y se encuentra en las Biblias, nada más, y es la norma final absoluta de la verdad. Y no nos desviamos de las Escrituras. Yo no voy a creer a mi pastor o a un pastor que me traiga diferente tipo de enseñanza, porque esa persona está siendo un falso maestro. Un falso maestro. Y si es un falso maestro, es un hijo del diablo. Ojo, no lo digo yo, lo dice la Escritura. ¿Qué más? Tiene un contenido central. En este caso es conocer a Dios. Dios se hace conocer a través de las Escrituras. Y una vez que usted conoce a Dios, va a conocer su plan, que es justamente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, su muerte, la resurrección, los pecados, la sepultura. Toda esa cosa vamos a estudiar según la Escritura. El propósito es llevar a conocer, amar y obedecer a Dios. No está la Biblia diseñada para que justamente usted diga, bueno, acá yo voy a tener, como quien diría, el genio de la lámpara, y pretender que la palabra escrita de Dios se vuelque, todo se base y se vuelque en mí. No, eso es una falsa enseñanza, una enferma doctrina. Eso no es la Biblia, hermanitos, es cristocéntrica. Es cristocéntrica. Y no es, por supuesto, antropocéntrica. O sea, no es que el hombre es el centro de las escrituras, sino que es cristocéntrica. Cristo es el centro. Otro dato para que usted tenga en cuenta: si dentro de una congregación todo es Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo ven aquí, Espíritu Santo ven allá, el Espíritu Santo me habla, el Espíritu Santo me dice, muévete Espíritu Santo, cae fuego del Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, apodérate de mí, todo es Espíritu Santo. Ojo, lo que menos está ahí es el Espíritu Santo. Porque la Biblia enseña que tenemos que ser cristocéntrico. El que murió por usted y por mí no fue el Padre ni el Espíritu Santo. Fue la segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo. Ojo, con esto tampoco estoy diciendo yo que o hacemos de menos al Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo tiene su importancia, así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero cada uno tiene su rol, su trabajo ministerial que cumple en diferentes dispensaciones. Hermanos queridos, mucho cuidado con todas estas cosas, ¿sí? Quiero leer un texto bíblico más. Por ejemplo, tenemos allá en Tito, capítulo 2, versículo 1, cuando el apóstol Pablo le encarga a Tito y le dice lo siguiente, ¿no? Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Un consejo que le está dando el apóstol Pablo: tú habla de lo que está de acuerdo con la sana doctrina, ¿sí? Esta es una orden que deja claro que la sana doctrina es importante, pero también tenemos que saber por qué es tan importante la sana doctrina. Bueno, la sana doctrina es importante porque nuestra fe se basa en un mensaje específico y no en un mensaje subjetivo de alguno que dice haber tenido revelación nueva de parte de Dios y te dice cualquier cosa. Eso es muy peligroso. Toda la doctrina de la Iglesia de Cristo contiene elementos, pero el mensaje principal se define claramente.
Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, ¿sí? Hermano querido, todos estos textos bíblicos nos hablan a nosotros de una enseñanza sanas en cuanto a la fe de todo hijo de Dios. Déjeme buscar algún otro texto bíblico. A ver, vamos a ver algún otro texto bíblico que nos hable a nosotros justamente de lo que es la sana doctrina, ¿no? Bueno, por ejemplo, acá tenemos en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 13, que dice, retén la forma de las sanas palabras. Bueno, ahí tenemos también algo que hace mención a sanas palabras, que es la doctrina. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Claramente nos habla ahí justamente otra advertencia más que da el apóstol Pablo, que tienen que retener. Y para eso, hermanos queridos, hay que estudiar. Usted tiene que comenzar a leer, estudiar, hacer preguntas. No se callen. Este espacio que estamos teniendo acá es justamente para que podamos nosotros participar y hacer preguntas, ¿no? Hacer preguntas con relación a todas las dudas que tengamos. De lo contrario, nosotros no vamos a poder aprender, ¿no? Crecer, porque es una ordenanza. Ahora, nosotros tenemos que poner y sí tenemos que juzgar todo lo que dicen venir a traer palabra de Dios, porque ¿saben qué, hermanos queridos? Su vida espiritual, su eternidad está en peligro, está en juego. Por lo tanto, usted mismo tiene que ver si realmente, por ejemplo, este que está acá hablando, le está trayendo palabras de verdad o está intentando engañarle. Recuerden, no hay muchas verdades y muchas maneras de interpretar la Biblia. Esas muchas otras maneras de querer interpretar la Biblia son enseñanzas falsas, enseñanzas enfermas, doctrinas enfermas. Hay una sola forma de interpretar la Biblia y es justamente a través, pasándola por la lupa de las Sagradas Escrituras. Como hicimos en un momento para ver si somos salvos por obra o no. La Biblia dice que no. La Biblia dice que no. Entonces, usted tiene que sopesar a toda persona que va a traer un mensaje de la Biblia. ¿Cómo lo hace? Bueno, acá por ejemplo en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 1 dice, amados, no creáis a todo espíritu. Y acá hay que entender que cuando dice no creáis a todo espíritu, no se refiere a los demoníacos, no. Aunque los demonios están operando en ese falso maestro. Pero acá se menciona, usted vea qué le está enseñando ese hombre que está enfrente suyo. Por eso dice, no le crean a todo espíritu, no le crean a esa persona que tiene un posible espíritu demoníaco, un espíritu de error. Amado, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios. ¿Cómo lo va a probar? Escuchando a ver si este trae sana doctrina o no trae sana doctrina. No todo el que dice Señor, Señor, vamos a leer para terminar esto, no todo el que te dice Señor, Señor es un hijo de Dios. Ojo. Amado, no creas todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y esta es una clara advertencia que nos hace a nosotros acá, el Espíritu Santo, de que tenemos que andar con cuidado porque muchos engañadores han salido por el mundo y que pretenden decir, tengo palabra de Dios. Ojo, mucho cuidado con todo esto porque lamentablemente, como dije, podemos lamentablemente caer en un error bastante grave y comenzar a enseñar herejía, ¿no? La sana doctrina también es importante porque el final de la sana doctrina es la vida. Y el apóstol Pablo le dijo al joven Timoteo, por ejemplo, esto: ten cuidado de ti mismo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina y de la enseñanza. Ten cuidado de ti y de la enseñanza. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que oyeren. Es muy importante realmente
lo que es la sana doctrina, ¿no? La sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo, hermanos queridos. ¿Qué más podemos decir de todo esto? Bueno, a ver, otro texto bíblico. Por ejemplo, a ver, déjenme encontrar un poquito más. ¿Qué dice acá? Bien, Tito, otro versículo, Tito, capítulo 1, versículo 9, dice, retenedor de la palabra fiel. Hay otro sinónimo, o otra manera de decir sana doctrina, palabra fiel. Sana palabra, palabra fiel, sana doctrina, todo eso son sinónimos. Retenedor de la palabra fiel, como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza, sana doctrina. Recuerde que la palabra enseñanza es doctrina, la palabra doctrina es enseñanza, con sana enseñanza.